Cierra los ojos un momento. Solo un momento. Respira. Siente el peso de tu cuerpo sobre donde estás sentada. Siente cómo el aire entra por tu nariz, cómo llena tus pulmones, cómo los expande suavemente. Y ahora suéltalo. Déjalo ir. Bienvenida. Bienvenida a este espacio que hemos creado juntas. Un espacio que no existe en ningún lugar del mundo físico, pero que es más real que muchas de las cosas que tocas cada día. Este es un espacio para ti, solo para ti. Para la mujer que eres hoy, con todo lo que cargas, con todo lo que sueña, con todo lo que quizás lleva demasiado tiempo guardado en silencio. Me alegra que estés aquí, y quiero que sepas algo desde el principio. No importa cómo llegaste. Si llegaste con dudas, bienvenida. Si llegaste con el corazón roto, bienvenida. Si llegaste buscando algo que no sabes ni nombrar todavía, especialmente bienvenida. Porque ese no saber, esa búsqueda sin forma, es muchas veces la señal más honesta de que algo en ti está listo para despertar. Este audiolibro se llama Reconecta con tu esencia femenina. Y antes de seguir, quiero ser clara contigo sobre lo que eso significa y sobre lo que no significa. No estamos aquí para hablar de roles, no estamos aquí para decirte cómo debe ser una mujer, cómo debe verse, cómo debe comportarse. No hay molde en este viaje, no hay lista de requisitos. No hay una imagen de lo femenino a la que tengas que parecerte para merecer estar aquí. Lo que sí hay es una invitación a recordar. Porque la esencia femenina no es algo que perdiste, no es algo que te quitaron del todo, aunque a veces lo parezca. Es algo que quedó dormido. Algo que aprendió a esconderse para sobrevivir en un mundo que durante mucho tiempo no supo sostenerla. Y hoy, en este viaje que vamos a hacer juntas, vamos a ir a buscarlo. Con cuidado, con amor, sin prisa. Vamos a hablar del olvido. De ese momento, o de esos 1000 momentos pequeños en que fuiste dejando partes de ti al lado del camino. Vamos a hablar del cuerpo. Ese cuerpo tuyo que sabe cosas que tu mente aún no ha procesado. Vamos a hablar de las heridas, de las que vinieron de lejos, de las que te dejaron las personas que amaste, de las que quizás ni sabes que llevas. Y vamos a hablar del regreso. Porque sí hay un regreso. Siempre hay un regreso posible. Pero antes de todo eso, quiero contarte una historia. Había una vez una niña que sabía exactamente quién era. Sabía que le gustaba sentarse bajo los árboles y escuchar el viento. Sabía que lloraba con facilidad y que eso no le parecía malo, sino honesto. Sabía que tenía una voz dentro, una voz pequeña pero clara, que le decía cuando algo no estaba bien, cuando algo la hacía feliz de verdad, cuando necesitaba descansar, cuando necesitaba correr. Era una voz que no pedía permiso, una voz que simplemente sabía. Y entonces fue creciendo, y el mundo fue llenándose de voces más grandes que la suya. Voces que le dijeron que no llorara tanto, que fuera más fuerte, que no fuera tan sensible, que pensara antes de sentir, que produjera más, que rindiera más, que ocupara menos espacio, que fuera amable aunque estuviera agotada, que sonriera aunque le doliera, que siguiera adelante aunque su cuerpo pidiera parar. Y la niña, que quería ser amada, que quería encajar, que quería sobrevivir, fue aprendiendo a hacer exactamente eso. Fue aprendiendo a silenciar la voz pequeña. Y un día, ya no era tan pequeña. Ya era una mujer. Y esa voz que una vez supo tantas cosas, era apenas un susurro. A veces ni eso. ¿La reconoces? No te pregunto si recuerdas a esa niña con claridad. A veces el recuerdo está borroso. A veces hay partes de la infancia que preferimos no abrir. Te pregunto si reconoces ese patrón. Ese proceso lento y silencioso de ir dejándote a ti misma en segundo lugar.
de ir construyendo una versión tuya que funciona, que puede con todo, que no molesta, que no pide demasiado. Una versión tuya que quizás se olvidó de preguntarse qué quiere de verdad. Si algo de esto resuena en ti, este viaje es para ti. A lo largo de estas páginas, o más bien de estas palabras que van llegando a tus oídos, vamos a ir recorriendo juntas el camino de vuelta. No el camino de vuelta a la infancia, no de manera literal, sino el camino de vuelta a ti, a tu centro, a esa parte tuya que todavía sabe, que todavía siente, que todavía recuerda quién eres cuando no estás actuando para nadie. Este viaje tiene capítulos, pero no tiene prisa. Puedes escucharlo en orden, o puedes quedarte en el capítulo que más necesitas hoy. Puedes pausarlo, volver atrás, dejarlo reposar. Este es tu espacio y tú decides cómo habitarlo. Lo único que te pido es que llegues con honestidad, que cuando algo te toque, lo dejes tocarte, que cuando algo te incomode, te preguntes por qué, que cuando algo te haga llorar, no te apresures a secarte las lágrimas. Las lágrimas, ya lo iremos descubriendo, son una de las formas más sabias que tiene el cuerpo femenino de liberar lo que ya no necesita. Estás en el lugar correcto, en el momento correcto, y eres exactamente la mujer adecuada para hacer este viaje. Empecemos. Nadie se desconecta de golpe. Eso es lo primero que quiero que entiendas. No hubo un día concreto en que te despertaras y decidieras dejar de ser tú. No fue una decisión consciente, no fue un momento dramático con música de fondo y una escena que puedas identificar con claridad. El olvido no funciona así. El olvido es mucho más silencioso, mucho más paciente, mucho más gradual. El olvido llega en capas, como cuando vas añadiendo ropa encima de ropa en invierno y en algún momento ya no recuerdas bien cómo es tu piel. Sigues ahí, debajo de todo, pero llevas tanto tiempo cubierta que la sensación de tu propia piel te resulta casi extraña. Así funciona el olvido de la esencia femenina. Empieza pequeño, empieza con cosas que parecen normales, incluso necesarias. Empieza con un no llores, dicho con buena intención por alguien que te quería. Empieza con un sé fuerte, que pretendía animarte pero que en realidad te estaba enseñando que tu fragilidad era un problema. Empieza con un no seas tan intensa, que llegó justo cuando más necesitabas que alguien se sentara contigo en la intensidad de lo que sentías. Empieza así, con frases pequeñas, con miradas, con silencios, con la ausencia de alguien que debería haber estado. Y tú, que eras inteligente, que eras adaptable, que querías amor y pertenencia como cualquier ser humano en este planeta, fuiste aprendiendo la lección. Fuiste aprendiendo qué versión de ti era bien recibida y qué versión generaba incomodidad. Y poco a poco, casi sin darte cuenta, fuiste editándote. Fuiste recortando los bordes que sobresalían demasiado. Fuiste bajando el volumen de las partes de ti que hacían ruido. Y lo hiciste para sobrevivir. Y estuvo bien. En ese momento fue lo más sabio que podías hacer. Pero el problema es que muchas de nosotras seguimos haciéndolo mucho después de que ya no es necesario. Seguimos editándonos por inercia. Seguimos viviendo desde esa versión reducida de nosotras mismas, porque ya no sabemos bien cómo sería vivir desde la versión completa. Quiero hablarte de 3 formas concretas en que el olvido suele manifestarse. No son las únicas, pero sí son las más comunes. Y puede que al escucharlas algo en ti diga, sí, eso me suena. La primera es la desconexión del cuerpo. Vivimos en una cultura que premia la mente por encima de todo. La eficiencia, la productividad, el análisis, la lógica, todo lo que se puede medir, demostrar, justificar. Y en ese esquema el cuerpo queda relegado a ser poco más que un vehículo.
algo que llevas de un lugar a otro, algo que alimentas cuando no te queda más remedio, que descansas cuando ya no puede más, que visitas al médico cuando falla. Pero el cuerpo femenino no es solo un vehículo. El cuerpo femenino es un sistema de información extraordinariamente sofisticado. Siente antes de que la mente entienda. Sabe antes de que puedas explicar. Registra todo, absolutamente todo lo que has vivido. Las alegrías y los golpes, las veces que te abrazaron y las veces que te ignoraron, el amor que recibiste y el que necesitaste y no llegó. Cuando nos desconectamos del cuerpo, perdemos acceso a toda esa información y entonces tomamos decisiones desde la cabeza sola, sin consultar con el resto. Y nos preguntamos por qué a veces elegimos cosas que no nos hacen bien. ¿Por qué a veces decimos que sí cuando algo en nosotras grita que no? ¿Por qué a veces llegamos al agotamiento absoluto sin haber visto las señales que estaban ahí desde mucho antes? Las señales siempre estaban ahí, en el cuerpo, esperando a ser escuchadas. La segunda forma del olvido es la pérdida de los ciclos. Lo femenino es cíclico por naturaleza. No somos lineales, no somos constantes, no somos máquinas que producen el mismo output cada día independientemente de las condiciones. Tenemos ciclos, ciclos que se parecen a los de la luna, que se parecen a los de las estaciones, momentos de expansión y momentos de repliegue, momentos de mucha energía y momentos de necesidad profunda de quietud. Y sin embargo, el mundo nos pide que seamos lineales, que rindamos igual un lunes que un viernes, que estemos igual de disponibles en nuestros momentos de mayor apertura que en nuestros momentos de mayor necesidad de descanso, que ignoremos los ritmos naturales del cuerpo y nos adaptemos al ritmo artificial del calendario y el reloj. Y lo hacemos. Nos esforzamos por ser constantes. Y cuando no podemos, cuando el cuerpo insiste en sus ciclos, muchas veces lo vivimos como un fallo, como una debilidad, como algo que hay que superar en lugar de algo que hay que honrar. Olvidamos que la luna no pide disculpas por menguar. Olvidamos que el invierno no se avergüenza de ser invierno. Olvidamos que el descanso no es el opuesto de la productividad, sino la condición para que la productividad sea sostenible y real. Y la tercera forma del olvido, quizás la más dolorosa, es el silenciamiento de la intuición. Todas hemos tenido esa experiencia, esa voz interior que dijo algo, que avisó, que tuvo una certeza que no podía explicar racionalmente. Y luego está lo que hicimos con esa voz. La ignoramos, la llamamos exagerada, la convencimos de que estaba equivocada. O peor, la dejamos convencer por alguien externo de que no sabía lo que decía. La intuición femenina es una de las formas más poderosas de conocimiento que existen. No es magia, aunque a veces lo parezca. Es la capacidad del sistema nervioso de procesar información de manera no lineal, de integrar señales sutiles del entorno, del cuerpo, de las relaciones, y llegar a una conclusión antes de que la mente consciente haya terminado de analizar los datos. Es sabiduría, es información, es real, pero vivimos en un mundo que no la valida. Un mundo que pide pruebas, argumentos, datos, y entonces aprendemos a desconfiar de ella. Aprendemos a pedirle a la intuición que se justifique antes de hacerle caso. Y cuando no puede, cuando simplemente sabe sin poder explicar el por qué, la descartamos. Y así, poco a poco, vamos perdiendo acceso a una de las brújulas más precisas que tenemos. El olvido, entonces, no es un evento, es un proceso. Es la suma de 1000 pequeñas elecciones, muchas de ellas inconscientes, de priorizar lo externo sobre lo interno. La aprobación ajena sobre la verdad propia.
la lógica sobre la intuición, la constancia forzada sobre el ritmo natural, la fortaleza performativa sobre la vulnerabilidad honesta. Y el resultado es una mujer que funciona, que puede con todo, que está siempre disponible, que no se queja demasiado, que saca adelante su vida, su trabajo, sus relaciones, sus responsabilidades, pero que a veces, en los momentos de silencio, cuando todo el ruido para un instante, siente una especie de vacío, una distancia de sí misma que no sabe muy bien cómo nombrar. Una pregunta que no termina de formularse, pero que está ahí flotando. ¿Quién soy yo cuando no estoy siendo lo que todos necesitan que sea? Si esa pregunta te resuena, si la has sentido aunque sea una sola vez, quiero que sepas algo. Esa pregunta no es un síntoma de que algo está mal en ti. Esa pregunta es la puerta. Es la primera señal de que algo en ti recuerda. De que algo en ti no se resignó del todo al olvido. De que hay una parte tuya, pequeña o grande, que sigue buscando el camino de vuelta. Y esa parte tiene razón, porque el camino de vuelta existe, y vamos a recorrerlo juntas. En el próximo capítulo vamos a hablar del cuerpo, de ese cuerpo tuyo que lleva toda la vida guardando lo que no pudiste procesar, de ese cuerpo que tiene memoria, que tiene sabiduría, que tiene una capacidad extraordinaria de guiarte hacia casa si aprendes a escucharlo. Pero antes de seguir, te propongo algo. Pon una mano sobre tu corazón, así suavemente. Siente el calor de tu propia mano. Siente, si puedes, los latidos y dite a ti misma, en silencio o en voz alta, lo que necesitas escuchar hoy. Puede ser, te veo. Puede ser, estoy aquí. Puede ser simplemente, voy a escucharte más. No tiene que ser perfecto. No tiene que ser poético. Solo tiene que ser honesto, porque este viaje empieza exactamente ahí, en ese gesto pequeño y enorme de volverte hacia ti misma. Bienvenida al regreso. Tu cuerpo nunca olvidó. Eso es lo primero que quiero que entiendas en este capítulo. Mientras tú estabas ocupada sobreviviendo, adaptándote, construyendo esa versión funcional de ti misma que el mundo necesitaba ver, tu cuerpo estaba guardando todo. Todo lo que viviste, todo lo que sentiste, todo lo que no pudiste procesar en el momento porque no había espacio, porque no era seguro, porque simplemente no sabías cómo. El cuerpo es el archivo más honesto que tienes. No miente, no edita, no selecciona lo que le conviene recordar y descarta lo que no. Guarda todo con una fidelidad absoluta. Y eso, dependiendo de lo que hayas vivido, puede ser una bendición o puede sentirse como una carga. Pero en cualquier caso, es información. Y la información, cuando aprendemos a leerla, tiene el poder de cambiarlo todo. Existe una frase que me parece una de las más importantes que se han dicho en el campo de la psicología y el bienestar en los últimos años. La dijo el psiquiatra Bessel van der Kolk y dice así: el cuerpo lleva la cuenta. Lo que significa que todo lo que has vivido, cada experiencia significativa, cada momento de alegría profunda, cada golpe emocional, cada vez que te sentiste amada de verdad, cada vez que te sentiste sola en medio de una habitación llena de gente, todo eso está registrado en algún lugar de tu cuerpo. No solo en tus recuerdos mentales, en el tejido, en la postura, en la tensión que llevas en los hombros, en la forma en que contienes la respiración cuando alguien te confronta, en el nudo que aparece en la garganta justo antes de decir algo que te importa de verdad. El cuerpo habla constantemente. El problema es que la mayoría de nosotras no aprendimos su idioma. Aprendimos el idioma de la mente, el idioma del análisis y la justificación y el razonamiento.
Pero el idioma del cuerpo es el lenguaje hecho de sensaciones y tensiones y pulsos y temperaturas y contracciones y expansiones. Ese nos lo enseñaron muy poco. O no nos lo enseñaron en absoluto. Y entonces, cuando el cuerpo habla, no lo escuchamos. O lo escuchamos demasiado tarde, cuando ya está gritando en forma de enfermedad, de agotamiento extremo, de crisis que parecen llegar de la nada, pero que en realidad venían anunciándose desde hace tiempo. Quiero hablarte de 3 maneras concretas en que el cuerpo femenino guarda la memoria y trata de comunicarse. Y quiero que mientras escuchas, vayas prestando atención a si algo resuena en tu propia experiencia. La primera es la tensión crónica. ¿Dónde llevas la tensión? No te pregunto si tienes tensión, porque todas la tenemos. Te pregunto dónde, porque cada cuerpo tiene sus lugares favoritos de almacenamiento. Los hombros que suben hacia las orejas cuando hay estrés, la mandíbula que aprieta durante la noche, el pecho que se cierra cuando hay que decir algo difícil, el vientre que se contrae cuando hay que poner un límite. Esos lugares no son casuales, son los lugares donde tu cuerpo aprendió a contener lo que no podía expresarse. Son los lugares donde guardaste las palabras que no dijiste, los llantos que no salieron, la rabia que no te permitiste sentir, el miedo que tuviste que tragarte para seguir funcionando. La tensión crónica es memoria emocional almacenada en el músculo y no desaparece sola. No desaparece con una sesión de yoga o un masaje, aunque ambas cosas ayudan. Desaparece cuando vamos a buscar lo que hay debajo, cuando le preguntamos al cuerpo qué está guardando y nos quedamos lo suficientemente quietas para escuchar la respuesta. La segunda forma en que el cuerpo guarda la memoria es a través de los patrones de respiración. La respiración es la única función del sistema autónomo que podemos controlar conscientemente. Y eso la convierte en una puerta extraordinaria entre el mundo consciente y el inconsciente, entre la mente y el cuerpo, entre lo que sabemos de nosotras mismas y lo que todavía está por descubrir. Observa tu respiración ahora mismo. No la cambies todavía, solo obsérvala. ¿Es profunda o superficial? ¿Llega hasta el vientre o se queda en el pecho? ¿Es suave y continua o hay pequeñas interrupciones, pequeños momentos en que la contienes sin darte cuenta? La mayoría de las mujeres que viven en un estado de estrés crónico, de hipervigilancia, de necesidad constante de estar al tanto de todo y de todos, respiran de manera muy superficial. La respiración se queda en el pecho, corta, rápida, controlada, y eso le manda una señal continua al sistema nervioso de que hay peligro, de que no es seguro relajarse, de que hay que seguir alerta, y el sistema nervioso obedece, y el cuerpo permanece en tensión, y la mente no puede descansar del todo, y el ciclo se perpetúa. Aprender a respirar profundamente, a llevar el aire hasta el vientre, a hacer pausa entre la inhalación y la exhalación. No es solo una técnica de relajación, es una forma de decirle al sistema nervioso que estás a salvo, que puedes bajar la guardia, que no hay amenaza que requiera toda tu energía en este momento. Es una de las formas más directas y accesibles de reconectar con el cuerpo. Y la puedes practicar ahora mismo, mientras escuchas, sin que nadie lo note, sin que requiera nada especial de ti. Solo respira, profundo, hasta el vientre, y suelta. La tercera forma en que el cuerpo guarda memoria es a través de las respuestas automáticas en las relaciones. ¿Has notado que con ciertas personas, o en ciertos tipos de situaciones, tu cuerpo reacciona antes de que tu mente haya procesado nada? Que se te cierra el pecho,
o se te tensa el estómago, o sientes una especie de encogimiento, de hacerte pequeña, sin haber tomado ninguna decisión consciente de hacerlo. Esas respuestas automáticas son el cuerpo reconociendo patrones. Son la memoria corporal diciendo, esto se parece a algo que ya viví. Esto se parece a algo que dolió. Esto se parece a algo que necesito gestionar de una manera determinada para estar a salvo. Y la mayoría de las veces esos patrones se formaron mucho antes de que tuvieras las herramientas para cuestionarlos. Se formaron en la infancia, en las primeras relaciones significativas, en los primeros entornos donde aprendiste qué era seguro y qué no. Y siguen operando, décadas después, con la misma lógica de entonces, aunque tú ya no seas esa niña y aunque el contexto haya cambiado por completo. No es un fallo, es el sistema haciendo exactamente lo que fue diseñado para hacer, protegerte basándose en la información que tiene disponible. El trabajo no es eliminar esas respuestas, el trabajo es hacerlas conscientes. Porque una vez que las ves, una vez que reconoces el patrón, tienes opciones. Y tener opciones es la diferencia entre reaccionar y elegir. Ahora quiero hablarte de algo que está en el corazón de la esencia femenina y que tiene una relación muy profunda con el cuerpo. Quiero hablarte del vientre. El vientre femenino es mucho más que un órgano reproductivo. Es, en casi todas las tradiciones espirituales del mundo, el centro del poder creativo femenino. El lugar donde se gesta la vida, sí, en sentido literal cuando hay un embarazo, pero también en sentido simbólico siempre. El lugar donde nacen las ideas que importan de verdad, donde se origina la intuición más profunda, donde reside esa sabiduría antigua que no necesita justificarse porque simplemente sabe. Y es también, con muchísima frecuencia, el lugar donde más tensión acumulamos, el lugar donde guardamos el miedo, donde guardamos la vergüenza, donde guardamos todas las veces que nos dijeron que ocupábamos demasiado espacio, que queríamos demasiado, que éramos demasiado. Muchas mujeres tienen una relación de guerra con su vientre. Lo esconden, lo contraen, lo juzgan, lo critican, y al hacerlo sin saberlo, están cortando el acceso a una de sus fuentes más poderosas de información y de energía. Reconectar con el vientre es uno de los actos más radicales y más sanadores que una mujer puede hacer. No te estoy pidiendo que hagas nada especial en este momento, solo que lleves tu atención ahí, que pongas una mano sobre tu vientre, suavemente, con la misma ternura con que pondrías la mano sobre algo precioso, y que respires hacia ese lugar, que le mandes calor, que le mandes, si puedes, un poco de gratitud, por todo lo que ha guardado, por todo lo que ha sostenido, por todo lo que ha creado, en sentido literal o simbólico, a lo largo de tu vida. El cuerpo responde al amor, responde a la atención, responde a ser tratado no como un problema a resolver, sino como un aliado en quien confiar. Y cuando empiezas a tratarlo así, cuando empiezas a escucharlo en lugar de ignorarlo, cuando empiezas a agradecerle en lugar de criticarlo, algo empieza a cambiar. La tensión cede un poco, la respiración se hace más profunda, y esa voz interior, esa voz pequeña que mencionamos al principio, empieza a hacerse un poco más audible, porque la intuición, la sabiduría femenina más profunda, no vive en la cabeza, vive en el cuerpo, y está esperando que vuelvas. Antes de pasar al siguiente capítulo, te propongo un pequeño ritual. No necesitas nada especial para hacerlo, solo un momento de quietud. Pon las dos manos sobre tu cuerpo, una sobre el corazón, otra sobre el vientre. Cierra los ojos si puedes.
Respira profundo 3 veces y en cada exhalación repite en silencio: estoy aquí. Te escucho. Confío en ti. No importa si lo sientes de verdad todavía. No importa si te parece raro o forzado. Hazlo igual, porque el cuerpo aprende por repetición. Y cada vez que le ofreces un gesto de presencia y confianza, aunque sea pequeño, aunque sea torpe, estás construyendo un nuevo idioma entre tú y él. Un idioma que te va a llevar a casa. Hay heridas que tienen nombre. Y hay heridas que no lo tienen todavía. Heridas que llevas contigo sin saber muy bien de dónde vienen, sin poder señalar un momento concreto y decir: aquí fue. Heridas que simplemente están, como una corriente subterránea que fluye por debajo de todo lo que haces, de todo lo que sientes, de todo lo que eliges, sin saber del todo por qué lo eliges. Este capítulo es probablemente el más difícil del viaje, no porque vayamos a revivir el dolor. No es eso lo que buscamos aquí, sino porque vamos a mirarlo. Y mirar lo que duele de frente, con honestidad y con compasión, requiere una valentía particular. Una valentía que quiero que sepas ya tienes. El simple hecho de estar aquí, escuchando, dispuesta a ir hacia adentro, es prueba suficiente de ello. Quiero hablarte de las heridas del femenino, no todas, no de manera exhaustiva, sino de las que aparecen una y otra vez en las historias de las mujeres. Las que reconozco en conversaciones, en consultas, en los mensajes que llegan de personas que, como tú, están buscando el camino de vuelta a sí mismas. La primera herida es la herida de no haber sido vista. Es una de las más comunes y de las más silenciosas. No siempre viene de un trauma evidente. No siempre viene de una infancia difícil en el sentido dramático de la palabra. A veces viene de algo mucho más cotidiano, y por eso mismo mucho más difícil de identificar. La herida de no haber sido vista ocurre cuando crecemos en entornos donde nuestro mundo interior no era bienvenido, donde nuestras emociones eran demasiado intensas, demasiado incómodas, demasiado inconvenientes para quienes nos rodeaban, donde aprendimos sin que nadie nos lo dijera explícitamente que para ser amadas teníamos que ser manejables, que para ocupar nuestro lugar en la familia, en el grupo, en la relación, teníamos que hacer que nuestra presencia fuera fácil para los demás. Y entonces dejamos de mostrar ciertas partes de nosotras, las guardamos, las encerramos en un lugar donde no pudieran incomodar a nadie. El problema es que esas partes no desaparecen. Siguen ahí, en la sombra, pidiendo atención de las maneras más inesperadas, a veces en forma de tristeza sin causa aparente, a veces en forma de relaciones donde volvemos a buscar una y otra vez ser finalmente vistas por alguien que tampoco puede vernos del todo. A veces en forma de esa sensación persistente de que hay algo en ti que nadie conoce de verdad, que si la gente te viera de verdad, completamente, tal vez no te querrían igual. Esa creencia de que la versión completa de ti es demasiado, es una de las mentiras más devastadoras que puede cargar una mujer. Y es una mentira que se instala tan temprano, con tanta suavidad, que para cuando eres adulta ya no la reconoces como mentira, la reconoces como verdad, como tu verdad. No lo es. La segunda herida es la herida del amor condicionado. El amor condicionado no siempre viene de personas malas. Eso es lo más importante que quiero que entiendas. Muchas veces viene de personas que nos amaban genuinamente, pero que solo sabían amar de una manera determinada. Personas que habían aprendido, a su vez, que el amor se gana, que hay que merecerlo.
que se otorga cuando se cumple con ciertas expectativas y se retira, aunque sea sutilmente, cuando no se cumple. Y cuando crecemos en ese ambiente, aprendemos una ecuación muy peligrosa. Soy amada cuando hago lo correcto. Soy amada cuando rindo lo suficiente. Soy amada cuando no doy problemas. Soy amada cuando soy la versión de mí misma que los demás necesitan que sea. Y entonces nos convertimos en expertas en detectar qué necesitan los demás. Nos convertimos en mujeres extraordinariamente atentas a las necesidades ajenas, extraordinariamente hábiles para anticipar lo que el otro quiere antes de que lo pida, extraordinariamente capaces de adaptarnos a lo que cada relación parece requerir. Y perdemos, en el proceso, la conexión con lo que nosotras necesitamos, porque nadie nos preguntó durante tanto tiempo que dejamos de saber la respuesta. Esta herida se manifiesta de maneras muy concretas en la vida adulta, en la dificultad para decir que no sin sentir culpa inmediatamente después, en la tendencia a sobreexplicar las propias decisiones, como si necesitáramos permiso para elegir, en la sensación de que pedir ayuda es una imposición, en la incomodidad profunda de recibir, de ser cuidada, de ocupar el lugar de quien necesita en lugar del lugar de quien da. Si te reconoces en esto, quiero que sepas algo fundamental. Aprender a recibir es parte del camino de vuelta. Aprender a estar en el centro de tu propia vida, no de manera egoísta, sino de manera honesta, es uno de los actos más revolucionarios que puedes hacer. Y es también uno de los más difíciles, porque va en contra de todo lo que aprendiste que significaba ser una buena mujer. La tercera herida es la herida de la traición al propio cuerpo. Esta herida tiene muchas formas. Puede venir de experiencias de abuso, de situaciones donde el cuerpo fue usado sin consentimiento, donde los límites fueron cruzados de maneras que dejaron una marca profunda. Si eso forma parte de tu historia, quiero que sepas que te veo, que lo que viviste importa, y que mereces apoyo específico y especializado para sanar eso, más allá de lo que un audiolibro puede ofrecer. Pero la herida de la traición al propio cuerpo también viene de formas más sutiles y más universales. Viene de crecer en una cultura que convierte el cuerpo femenino en objeto de evaluación constante, que le pone nota, que decide si es suficientemente delgado, suficientemente joven, suficientemente firme, suficientemente atractivo según estándares que cambian con cada década y que nunca, en ninguna época, han sido diseñados pensando en el bienestar de la mujer. Viene de haber aprendido a mirarte en el espejo con los ojos de la crítica antes que con los ojos del amor. De haber aprendido a relacionarte con tu cuerpo como con algo que hay que corregir, mejorar, controlar, en lugar de algo que hay que habitar, escuchar y honrar. Y esa relación de guerra con el propio cuerpo tiene un coste enorme. Porque cuando estás en guerra con tu cuerpo, estás en guerra con la mitad de ti misma. Estás gastando una cantidad extraordinaria de energía en un conflicto interno que no tiene ganadores. Y estás cortando el acceso a la sabiduría más profunda que tienes, que como vimos en el capítulo anterior, vive precisamente ahí, en ese cuerpo que has aprendido a no confiar del todo. La cuarta herida, y quizás la más invisible de todas, es la herida ancestral. Hay cosas que no viviste tú, pero que llevas igualmente. Hay patrones que vienen de tu madre, de su madre, de generaciones, de mujeres que tuvieron que sobrevivir en contextos donde lo femenino no era bienvenido, donde la intuición era peligrosa, donde el poder de la mujer había que esconderlo o disfrazarlo para evitar consecuencias.
No estoy hablando de algo abstracto o metafórico únicamente. La epigenética, que es el estudio de cómo las experiencias vividas pueden influir en la expresión de los genes y transmitirse a generaciones siguientes, está empezando a mostrar que el trauma tiene una dimensión biológica que se hereda, que los hijos y nietos de personas que vivieron experiencias de estrés extremo pueden llevar en su sistema nervioso la huella de algo que no vivieron directamente, pero que está en su herencia. Piensa en las mujeres que vinieron antes de ti, en tu madre, en tu abuela, en las mujeres de tu linaje que no conociste, pero cuyas historias, aunque sean fragmentos, llegaron hasta ti de alguna manera. ¿Qué tuvieron que callar? ¿A qué tuvieron que renunciar? ¿Qué versiones de sí mismas tuvieron que esconder para sobrevivir, para ser aceptadas, para mantener a su familia a salvo? No lo digo para que cargues con eso, lo digo para que puedas verlo. Porque a veces lo que sentimos como nuestro no es completamente nuestro. A veces llevamos miedos que no son nuestros, creencias que no nacieron en nuestra experiencia, limitaciones que se instalaron mucho antes de que llegáramos a este mundo. Y reconocerlo tiene un poder enorme. Porque cuando puedes decir esto que siento tiene raíces que van más allá de mí, puedes también decir, no tengo que seguir cargándolo de la misma manera que lo cargaron ellas. Puedo ser la mujer de mi linaje que elige diferente. Puedo ser la que sana lo que ellas no pudieron sanar. Eso no es traicionar a las mujeres que vinieron antes. Es honrarlas de la manera más profunda. Es hacer con su herencia lo que ellas, en sus circunstancias, no pudieron hacer. Ahora bien, después de hablar de todas estas heridas, quiero decirte algo muy importante. Las heridas no te definen. Son parte de tu historia, sí. Han moldeado la manera en que ves el mundo, la manera en que te relacionas, la manera en que te tratas a ti misma. Pero no son todo lo que eres, y no son inamovibles. Las heridas sanan. No desaparecen del todo, como tampoco desaparece la cicatriz física después de que una herida cierra. Pero sanan, cambian de naturaleza. Lo que antes era una fuente de dolor puede convertirse, con tiempo y con trabajo y con amor, en una fuente de comprensión profunda, de compasión, de sabiduría. Las mujeres que más profundamente han reconectado con su esencia femenina que yo conozco no son mujeres que no tienen heridas. Son mujeres que se sentaron con sus heridas, que las miraron, que les dieron nombre, que lloraron lo que había que llorar, y que luego, desde ese lugar de honestidad y de apertura, encontraron un camino que antes no podían ver. El dolor que has cargado no es prueba de que estás rota. Es prueba de que has vivido, de que has amado, de que te has entregado a la vida con suficiente intensidad como para que la vida te haya dejado marca. Y esas marcas, cuando las iluminas con comprensión en lugar de vergüenza, cuentan una historia de una mujer extraordinariamente valiente. Una mujer que es exactamente tú. Antes de continuar al siguiente capítulo, te invito a hacer algo sencillo pero poderoso. Toma un momento de quietud y piensa en una herida que reconoces como tuya. No tienes que ir a la más grande, a la más dolorosa. Puede ser pequeña. Puede ser algo que casi ni te atreves a llamar herida, porque comparado con lo que otros han vivido te parece poco. No lo compares. El dolor no compite. Y dile a esa herida, en silencio, desde el lugar más compasivo que puedas encontrar en ti ahora mismo. Te veo. Sé que estás ahí. Y estoy lista para cuidarte de otra manera. No tienes que saber cómo todavía. La intención es suficiente para empezar. El siguiente capítulo es el que muchas estaban esperando. Es el capítulo del regreso.
El regreso no es un destino. Quiero empezar con eso, porque sé que muchas de nosotras llegamos a este tipo de viajes con la esperanza secreta de que haya un punto de llegada claro. Un momento en que podamos decir, aquí es donde termina la búsqueda. Aquí es donde finalmente estoy completa, reconectada, sanada, entera, y entiendo ese deseo. Lo entiendo profundamente, porque vivimos agotadas de buscar y no encontrar. Vivimos cansadas de empezar procesos que parecen no terminar nunca, y la idea de que haya una línea de meta, de que el trabajo tenga un final, resulta enormemente atractiva cuando llevas tiempo caminando. Pero el regreso a la esencia femenina no funciona así. No es una línea de meta, es una práctica, es una orientación. Es la decisión, renovada cada día, de volverte hacia ti misma en lugar de alejarte. De elegirte, no de manera grandiosa ni perfecta, sino de manera constante y honesta, y a veces torpe, y a veces imperfecta, y siempre suficiente. El regreso no es volver a quien eras antes. No buscamos recuperar una versión anterior de ti misma, porque esa versión pertenece a un momento que ya pasó y que tenía sus propias limitaciones y sus propias sombras. El regreso es ir hacia adelante, hacia una versión de ti misma que integra todo lo que has vivido, todo lo que has aprendido, todo lo que has sufrido y todo lo que has amado, y lo convierte en la base desde la que construir algo más auténtico. El regreso es hacerte más real, y eso, he descubierto, sucede en capas, no todo a la vez, no de manera lineal, sino en espiral, como casi todo lo que es verdaderamente femenino. Volvemos al mismo lugar varias veces, pero cada vez desde un nivel diferente de comprensión. Cada vez con un poco más de herramientas, cada vez con un poco menos de miedo. Quiero hablarte de 5 prácticas concretas que forman parte del camino del regreso. No son las únicas, no son obligatorias todas al mismo tiempo. Son invitaciones, puertas, puntos de entrada a una relación más profunda y más honesta contigo misma. La primera práctica es aprender a estar en silencio contigo misma. Parece simple, no lo es. Vivimos en una cultura que teme el silencio, que llena cada hueco con ruido, con pantallas, con estímulos, con la voz de alguien más contándonos algo, con música, con notificaciones, con el zumbido constante de un mundo que nunca para. Y muchas de nosotras hemos aprendido a utilizar ese ruido externo de manera inconsciente como una manera de no tener que escuchar lo que pasa adentro. Porque adentro a veces hay cosas que dan miedo, hay tristeza que no hemos procesado, hay preguntas que no sabemos responder, hay un nivel de quietud que, cuando lo tocamos por primera vez después de mucho tiempo de evitarlo, puede sentirse casi insoportable. Pero el silencio es donde vive tu voz más auténtica. Es donde la intuición puede hacerse audible. Es donde el cuerpo puede comunicarse sin tener que competir con el ruido externo. Es donde, si te quedas el tiempo suficiente, empiezas a recordar quién eres cuando no estás siendo lo que todos necesitan que seas. Empieza pequeño. No te estoy pidiendo horas de meditación si eso no es parte de tu vida. Te estoy pidiendo minutos. 5 minutos por la mañana antes de mirar el teléfono. 10 minutos caminando sin auriculares. El tiempo que tardas en preparar una taza de té, pasado en silencio y en presencia contigo misma. El silencio no es vacío. Es el espacio donde todo lo importante tiene posibilidad de emerger. La segunda práctica es recuperar el juicio propio. Una de las consecuencias más profundas del olvido de la esencia femenina es la tendencia a buscar validación constante en el exterior. A necesitar que otros confirmen que lo que sentimos es válido,
que lo que elegimos está bien, que la dirección que queremos tomar tiene sentido, a dudar de nuestra propia percepción hasta que alguien más nos diga que podemos confiar en ella. Y esto tiene raíces muy comprensibles. Si creciste en un entorno donde tu percepción era cuestionada con frecuencia, donde te decían que exagerabas, que lo que sentías no era para tanto, que veías las cosas de manera equivocada, aprendiste a desconfiar de ti misma. Aprendiste que tu juicio interior no era una fuente confiable de información. Recuperar el juicio propio no significa cerrarse a las perspectivas de los demás. Significa aprender a consultarte a ti misma primero. Antes de preguntar qué piensan, preguntarte qué piensas tú. Antes de buscar la opinión externa, tomarte un momento para escuchar la opinión interna. No para seguirla siempre ciegamente, sino para honrarla, para tratarla como una voz que merece ser considerada. Una práctica concreta para esto es lo que yo llamo el check-in interno. Antes de tomar una decisión, cualquier decisión, desde algo tan pequeño como qué comer hasta algo tan grande como cambiar de trabajo o terminar una relación, haz una pausa. Lleva la atención hacia adentro. Y pregúntate, ¿qué siento yo sobre esto? No qué debería sentir, no qué sentiría la persona más sensata o más espiritual o más equilibrada. ¿Qué sientes tú? Ahora, en este cuerpo, en esta vida, y escucha. Aunque la respuesta sea incómoda, aunque no sea la que esperabas, aunque no sepa justificarse con argumentos, eso es recuperar el juicio propio. Y con práctica se vuelve más fácil y más confiable. La tercera práctica es honrar los ciclos en lugar de forzar la constancia. Ya hablamos de esto brevemente en el capítulo del olvido, pero quiero profundizar aquí porque creo que es uno de los cambios más transformadores que puede hacer una mujer en su vida cotidiana. Vivimos en un sistema diseñado alrededor del ciclo masculino, que es esencialmente diario. Los niveles hormonales de un hombre adulto sano siguen un ciclo de aproximadamente 24 horas. Se despiertan altos por la mañana y van descendiendo durante el día. Y en ese ritmo está pensada la jornada laboral, la productividad, la expectativa de rendimiento constante. El ciclo femenino es de aproximadamente 28 días. Y dentro de esos 28 días hay fases muy distintas entre sí, con diferentes niveles de energía, de capacidad creativa, de necesidad de conexión social, de necesidad de introspección. Hay momentos del ciclo en que estás en tu máxima expansión, en que la energía fluye con facilidad, en que la creatividad y la comunicación se dan de manera natural. Y hay momentos en que el cuerpo pide repliegue, quietud, introspección, descanso. Ninguna de esas fases es mejor ni peor que las otras. Son todas necesarias, son todas parte del ciclo completo. El problema es que el sistema en que vivimos solo valora la fase de expansión y trata el repliegue como un fallo. Honrar los ciclos significa empezar a conocer el tuyo, a observarlo sin juicio, a ir ajustando en la medida de lo posible las demandas de tu vida a las diferentes fases en lugar de exigirte el mismo nivel de salida en todo momento. Significa también extender esa comprensión más allá del ciclo menstrual si lo tienes, porque los ciclos del femenino se expresan también en las estaciones del año, en los ciclos de la luna, en los ritmos naturales de expansión y contracción que forman parte de cualquier proceso vivo. No siempre podrás adaptar el mundo a tus ciclos, el mundo no siempre espera. Pero puedes empezar por no pelearte con ellos, por dejar de castigarte en los momentos de menor energía, por reconocer que la quietud no es un problema sino una parte natural e imprescindible del ciclo.
La cuarta práctica es establecer una relación diferente con el placer. El placer tiene mala fama en muchas tradiciones culturales y religiosas que han moldeado la manera en que las mujeres se relacionan consigo mismas. Ha sido asociado con la indulgencia, con el egoísmo, con algo que hay que ganarse o que hay que moderar. Y muchas de nosotras hemos internalizado esa desconfianza hacia el placer sin saber muy bien cuándo ni cómo ocurrió. Pero el placer, en su sentido más amplio, es uno de los caminos más directos hacia la esencia femenina. No hablo únicamente del placer sexual, aunque ese también merece ser explorado con honestidad y con libertad. Hablo del placer sensorial en su totalidad. El placer de sentir el sol en la piel, de escuchar música que te llega al cuerpo antes de llegar a la mente, de comer algo delicioso y permitirte realmente saborearlo en lugar de comerlo mientras haces otras 3 cosas, de tocar texturas que te gustan, de rodearte de colores, de aromas, de entornos que nutren tus sentidos en lugar de agotarlos. El cuerpo femenino está diseñado para el placer. Tiene la mayor concentración de terminaciones nerviosas de placer por centímetro cuadrado de cualquier órgano del cuerpo humano. No es un accidente, es una señal de que el placer es parte de la naturaleza femenina, no un extra, no un lujo, sino algo profundamente esencial. Cuando te permites el placer, estás mandándole a tu sistema nervioso una señal de seguridad. Estás diciéndole al cuerpo que este es un momento de abundancia, no de escasez, de expansión, no de contracción. Y desde ese estado de apertura y de gozo, la creatividad fluye, la intuición se agudiza, la conexión con los demás se profundiza. El placer no es una recompensa para cuando hayas terminado todo lo que tienes que hacer. El placer es parte del camino. La quinta práctica, y quizás la más importante de todas, es aprender a recibir. Recibir. Parece tan simple, y sin embargo, para tantas mujeres es uno de los actos más difíciles que existen. Recibir un cumplido sin minimizarlo inmediatamente. Recibir ayuda sin sentir que eso te convierte en una carga. Recibir amor sin esperar el momento en que te lo retiren. Recibir descanso sin sentirte culpable por no estar produciendo. O recibir cuidado sin preguntarte constantemente qué tendrás que dar a cambio. Si eres de las que siempre están dando, siempre sosteniendo, siempre disponibles para los demás, pero incómodas en el lugar de quien recibe, quiero que consideres algo. El dar sin recibir no es generosidad. Es, con mucha frecuencia, una estrategia inconsciente de control. Si soy yo quien da, si soy yo quien cuida, si soy yo quien sostiene, entonces no necesito depender de nadie. Y si no dependo de nadie, nadie puede fallarme. Nadie puede decepcionarme. Nadie tiene el poder de herirme de esa manera particular y devastadora de la que ya hemos hablado. Pero esa estrategia tiene un coste enorme, porque la vida plena, la conexión verdadera, la intimidad real, requieren vulnerabilidad, requieren estar dispuesta a necesitar, requieren poder abrir las manos y recibir lo que el otro quiere darte, sin controlar, sin minimizar, sin alejarte en el momento en que alguien se acerca de verdad. Aprender a recibir es aprender a confiar. En los demás, sí, pero sobre todo en ti misma. Confiar en que puedes manejar la vulnerabilidad que implica necesitar. Confiar en que si alguien te falla, podrás sostenerte. Confiar en que mereces ser cuidada, no porque hayas hecho suficientes cosas bien, sino simplemente porque existes, simplemente porque eres. Eso es todo lo que se necesita para merecer amor, existir.
El regreso a tu esencia femenina pasa por todas estas prácticas y por muchas más que irás descubriendo en tu propio camino. Pero más que cualquier práctica concreta, el regreso pasa por una decisión fundamental. La decisión de tomarte en serio, de tratarte como alguien cuya vida interior importa, cuyas necesidades son válidas, cuya voz merece ser escuchada, primero por ti misma y luego por los demás, cuyo bienestar no es un lujo ni una indulgencia, sino una necesidad básica y un derecho fundamental. Esa decisión no se toma una sola vez, se toma cada día, a veces varias veces al día, y habrá días en que no la tomes, en que vuelvas a los patrones viejos, en que el olvido gane terreno de nuevo. Y eso no significa que hayas fallado. Significa que eres humana y que el camino de vuelta siempre está disponible. Siempre. No importa cuántas veces te hayas alejado, siempre puedes volver. Siempre puedes elegirte de nuevo. Ese es el regalo más grande que tiene el regreso, que no caduca, que no tiene fecha límite, que no te pide que hayas empezado antes o que hayas llegado más lejos o que hayas cometido menos errores. El regreso te recibe exactamente donde estás, con todo lo que traes, con todas tus heridas y tus ciclos, y tu cuerpo, y tu historia, y tu linaje, y tus dudas y tu valentía. Con todo lo que eres, que es como siempre ha sido más que suficiente. Hemos llegado al final del viaje, y sin embargo, algo en ti sabe que este no es un final, es un umbral, es el lugar donde termina este espacio compartido y empieza algo que solo te pertenece a ti, algo que no puede ser guiado por ninguna voz externa, ni siquiera por esta. Algo que tendrá tu forma, tu ritmo, tu color, tu manera particular de desplegarse en el mundo. Antes de que cruces ese umbral, quiero quedarme aquí contigo un momento más. Quiero que hagamos algo juntas. Quiero que hagas un recorrido. No hacia adelante, sino hacia atrás. Un recorrido breve por todo lo que hemos recorrido juntas en este viaje, no para revisarlo con la mente analítica, sino para sentirlo, para dejar que cada parte de lo que hemos explorado encuentre su lugar en ti antes de que sigas adelante. Empezamos hablando del olvido, de ese proceso lento y silencioso en que fuiste dejando partes de ti al lado del camino. De cómo aprendiste a editarte, a reducirte, a ser la versión de ti misma que era bien recibida por el entorno. De cómo eso no fue una traición a ti misma, sino una estrategia de supervivencia. Una estrategia que en su momento fue lo más sabio que podías hacer y que ahora, desde el lugar donde estás hoy, puedes empezar a soltar. ¿Qué parte del olvido reconociste más en ti? ¿Fue la desconexión del cuerpo? ¿El silenciamiento de la intuición? ¿La negación de los ciclos? No tienes que responder en voz alta. Solo nota lo que surge cuando te haces la pregunta. Luego hablamos del cuerpo, de ese cuerpo tuyo que lleva toda la vida guardando lo que no pudiste procesar, que tiene memoria en el tejido, en la postura, en la respiración, en las respuestas automáticas que aparecen antes de que la mente haya terminado de pensar. Hablamos del vientre como centro del poder creativo femenino, de la tensión crónica como memoria emocional esperando ser liberada, de la respiración como puerta entre el mundo consciente y el inconsciente. ¿Cómo está tu cuerpo ahora mismo, en este momento? No lo juzgues, solo siéntelo. ¿Hay tensión en algún lugar? ¿Hay algo que quiera moverse o que quiera quedarse muy quieto? ¿Cómo está tu respiración? ¿Puedes profundizarla un poco, aquí, ahora, mientras sigues escuchando? Respira. Después hablamos de las heridas, de la herida de no haber sido vista, de la herida del amor condicionado,
de la herida de la traición al cuerpo, y de esa herida invisible y poderosa que viene de las mujeres que estuvieron antes que tú, de tu linaje, de todas las que tuvieron que callar lo que tú quizás estás empezando a decir en voz alta por primera vez. Las heridas no te definen. Son parte de tu historia, pero no son toda tu historia. Y sanarlas no significa borrarlas. Significa transformar la relación que tienes con ellas. Significa poder mirarlas con compasión en lugar de vergüenza, con curiosidad en lugar de miedo. ¿Hubo algo en ese capítulo que removió algo en ti? Algo que reconociste, algo que te sorprendió, algo que tal vez necesita más tiempo y más espacio del que este audiolibro puede ofrecer. Si es así, presta atención a eso. El alma sabe lo que necesita trabajar, y cuando algo nos mueve con esa intensidad particular, es porque hay algo ahí que está listo para ser visto. Y luego hablamos del regreso, de las 5 prácticas que forman parte del camino de vuelta a ti misma. El silencio, el juicio propio, los ciclos, el placer, el recibir, y de la decisión fundamental que está debajo de todas ellas, la decisión de tomarte en serio, de tratarte como alguien cuya vida interior importa, de elegirte, no perfectamente, no de manera constante desde el primer día, sino con intención, con dirección, con la brújula orientada hacia ti. Ahora quiero hablarte de algo que no hemos mencionado todavía de manera explícita, pero que ha estado presente en todo el viaje. Quiero hablarte de la comunidad de mujeres. Hay algo que ocurre cuando las mujeres se reúnen en un espacio de honestidad. Algo que no tiene una explicación completamente racional, pero que cualquier mujer que lo ha experimentado reconoce de inmediato. Hay un tipo de reconocimiento que solo puede ocurrir entre mujeres. Un tipo de ser vista que solo otra mujer, que conoce desde adentro lo que significa vivir en este cuerpo, en esta cultura, con esta historia, puede ofrecer. Durante siglos, los espacios de mujeres fueron sistemáticamente desmantelados o desvalorizados. Los círculos, las reuniones, las conversaciones profundas entre mujeres fueron tratados con sospecha, ridicularizados, reducidos a chismorreos e insignificancias. Y eso no fue accidental, porque hay un poder enorme en las mujeres que se juntan a hablarse con honestidad. Un poder que algunos sistemas prefieren que no se active, pero ese poder no desapareció, solo esperó, y hoy está volviendo. En círculos de mujeres, en comunidades virtuales, en conversaciones que empiezan en lugares como este, en audiolibros escuchados en soledad que de alguna manera generan la sensación de no estar sola. Porque eso es lo que pasa cuando alguien dice en voz alta lo que tú has sentido en silencio durante mucho tiempo. Ya no estás sola con eso. Y eso cambia algo muy profundo. Si en tu vida tienes mujeres con quienes puedas tener estas conversaciones, cuídalas, cuida esos espacios. Son más valiosos de lo que a veces el mundo nos hace creer. Y si no los tienes todavía, sabe que buscarlos también es parte del camino de vuelta. Porque la esencia femenina no florece solo en la soledad de la introspección. Florece también en el encuentro, en el espejo que otra mujer puede ofrecerte, en la validación que viene de ser vista por alguien que también sabe lo que es buscar el camino de vuelta a sí misma. Quiero hablarte también de la paciencia. El mundo en que vivimos está obsesionado con la rapidez, con los resultados inmediatos, con los procesos de transformación que prometen resultados en 7 días, en 21 días, en 3 meses. Y aunque entiendo el atractivo de esa promesa, quiero ser honesta contigo. El regreso a la esencia femenina no tiene un cronograma.
no tiene una fecha de entrega. Es un proceso que dura, en la mayoría de los casos, toda la vida, y eso no es una mala noticia. Es en realidad una noticia extraordinaria, porque significa que no hay prisa, que no puedes hacerlo mal, que no puedes quedarte atrás, que cada momento en que eliges volverte hacia ti misma, independientemente de dónde estés en el proceso, es un momento bien vivido. La paciencia con una misma es uno de los actos de amor más profundos que puedes practicar. No la paciencia resignada, la que espera sin esperanza, sino la paciencia activa, la que confía en el proceso aunque no pueda ver el resultado todavía. La que sabe que las cosas que valen la pena no se construyen de golpe, sino capa a capa, día a día, elección a elección. Tienes tiempo, tienes toda la vida, y cada día de esa vida es una oportunidad de elegirte un poco más. Ahora quiero hacer algo contigo antes de terminar. Quiero que nos tomemos un momento para honrar el viaje que acabas de hacer, porque no es pequeño. Puede que desde afuera parezca que simplemente escuchaste un audiolibro, pero tú y yo sabemos que fue algo más, que algunas de las cosas que dijimos aquí aterrizaron en lugares que llevaban tiempo esperando ser tocados, que algunas palabras resonaron de maneras que todavía estás procesando, que algo, aunque sea algo pequeño, se movió. Y eso merece ser honrado. Así que te pido que hagas esto conmigo. Pon una mano sobre tu corazón, la misma mano que pusiste al principio, al inicio de este viaje. ¿La sientes diferente? ¿Sientes algo diferente? No tiene que ser una transformación dramática. Puede ser algo muy sutil, una pequeña apertura, una ligera calidez, una respiración que llega un poco más profundo que antes. Eso es suficiente. Eso es más que suficiente. Y desde ese lugar quiero dejarte con algo. No instrucciones, no una lista de tareas, sino una imagen. Imagina que en el centro de ti, en ese lugar que está entre el corazón y el vientre, hay una llama. No una llama enorme ni espectacular, una llama pequeña. Una llama que ha estado ardiendo toda tu vida, incluso en los momentos en que no podías verla. Incluso en los momentos en que el viento era tan fuerte que parecía imposible que siguiera encendida. Pero seguía. Siempre siguió. Esa llama eres tú, la parte más esencial de ti, la que no se perdió del todo aunque el olvido haya sido largo. La que no se apagó aunque las heridas hayan sido profundas, la que no dejó de saber, aunque el ruido externo fuera ensordecedor. Esa llama es tu esencia femenina. Y todo lo que has hecho en este viaje, todo lo que has escuchado, todo lo que has sentido, todo lo que se ha movido en ti, ha sido aire fresco llegando a esa llama. No para apagarla, para avivarla. Para que arda un poco más claro, para que sea un poco más visible, para ti primero, y luego, naturalmente, inevitablemente, para todos los que tienen la suerte de estar cerca de ti, porque eso es lo que pasa cuando una mujer reconecta con su esencia. No se vuelve más perfecta, no se vuelve más tranquila, ni más equilibrada, ni más santa. Se vuelve más real. Y esa realidad, esa autenticidad que viene de haberse mirado de frente y elegido seguir siendo, tiene un efecto en el mundo que es difícil de medir, pero imposible de ignorar. Las mujeres que viven desde su esencia cambian los espacios que habitan, cambian las conversaciones, cambian las relaciones, cambian en los casos en que son madres, lo que transmiten a los hijos e hijas que vienen después. Cambian el linaje, sanan lo que vino antes y abren algo diferente para lo que viene después. No porque sean perfectas, sino porque son honestas. No porque no tengan heridas, sino porque han aprendido a caminar con ellas sin dejar que las definan. No porque hayan llegado a ningún destino final,
sino porque han elegido el camino de vuelta y lo siguen eligiendo cada día. Ese es el poder que llevas contigo. Ese es el poder que siempre fue tuyo. Antes de irte, antes de que este espacio se cierre y vuelvas al mundo con todo lo que te espera, quiero decirte algo desde el lugar más honesto que tengo. Estoy orgullosa de ti, por haber estado aquí, por haber elegido darte este tiempo, por haber tenido la valentía de escuchar, aunque algunas cosas hayan dolido, por haber seguido, aunque quizás en algún momento hayas querido parar. Eso que hiciste hoy, ese acto de volverte hacia adentro, es uno de los actos más valientes que existe en un mundo que constantemente nos pide que miremos hacia afuera. Y es también el primero de muchos, porque ahora que sabes el camino, aunque sea vagamente, aunque todavía no lo veas con claridad, ya no puedes no saber. Ya llevas algo contigo que no estaba antes, o que estaba, pero ahora lo reconoces un poco mejor. Esa llama que tienes en el centro, cuídala, aliméntala con silencio, con honestidad, con placer, con descanso, con la compañía de mujeres que también están encontrando el camino de vuelta. Con compasión hacia ti misma en los días difíciles, con gratitud hacia tu cuerpo, con confianza en tu intuición, con respeto hacia tus ciclos, con la decisión renovada cada mañana de elegirte, no perfectamente, no sin caer, pero sí con intención, sí con dirección, sí con esa brújula interior orientada hacia ti, hacia la mujer que eres cuando no estás actuando para nadie, hacia la mujer que fuiste siempre, debajo de todas las capas, hacia la mujer que este viaje vino a recordarte que existe. Esa mujer es real. Esa mujer eres tú. Bienvenida a casa.